¿Cómo ves a los estadounidenses, argentinos o hasta brasileros y colombianos con rasgos nórdicos? ¿Te imaginas cómo sería el continente hoy? ¿Qué hubiera pasado si los vikingos hubieran conquistado América? En el año 1000 después de Cristo, Leif Erikson y su tripulación llegaron a lo que hoy conocemos como América del Norte, estableciendo un pequeño asentamiento en lo que hoy es Canadá, conocido como Vinland. Sin embargo, los vikingos nunca lograron establecer un imperio duradero en el continente americano. Pero ¿qué hubiera pasado si, en lugar de abandonar las tierras de América, los vikingos hubieran logrado asentarse y expandir su presencia en el continente? Imagina un escenario alternativo en el que los vikingos, conocidos por su audacia, habilidades de navegación y ferocidad, hubieran podido establecer un imperio en América mucho antes que los europeos. ¿Cómo habría cambiado la historia del continente? ¿Cómo habría afectado la cultura, la política y las relaciones con los pueblos indígenas? Esto es, Efecto Ucronía. En este video queremos explorar 3 escenarios alternativos en los que los vikingos habrían conquistado y colonizado América y las consecuencias de ese cambio para la historia mundial. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir viendo más historias ucrónicas. Ahora sí, comencemos. El primer escenario, el más probable por estadística capaz. En este escenario, los vikingos no solo establecen Vinland, sino que logran consolidar un imperio que se extiende desde el noreste de América del Norte hasta el corazón del continente. Gracias a su superioridad en navegación y tácticas militares, los vikingos exploran y conquistan vastos territorios, enfrentándose a los pueblos indígenas, pero también forjando alianzas estratégicas con algunos de ellos. Los vikingos, al establecerse en América, crean una red de asentamientos que se expanden hacia el sur. Se encuentran con civilizaciones indígenas avanzadas como los iroqueses y los pueblos misisipianos e interactúan con ellos de manera ambigua. Por un lado, los nórdicos imponen su cultura guerrera, pero también adoptan ciertas costumbres y tecnologías de los pueblos indígenas. Por si no tenías idea o nunca viste la serie Vikings o The Last Kingdom, la economía vikinga se basa en la caza, la pesca, el comercio de pieles y la agricultura, pero con el tiempo, estos vikingos americanos hubieran construido grandes ciudades fortificadas y centros de comercio que rivalizan con las grandes metrópolis europeas. El vasto territorio que ocupan se convierte en un imperio que va más allá de la simple conquista. Los vikingos establecen un sistema de gobierno feudal que fusiona las estructuras políticas de las tribus nórdicas con las tradiciones indígenas. En este mundo alternativo, América del Norte se convierte en una región dominada por la cultura vikinga, con mitología nórdica integrada en la vida cotidiana. Los vikingos desarrollan una red de comercio que conecta América con Europa, permitiendo el intercambio de bienes, conocimientos y tecnologías mucho antes de lo que ocurrió en la realidad. ¿Cómo habría cambiado la historia mundial si un imperio vikingo hubiera florecido en América siglos antes de la llegada de los europeos? A nuestra mente se nos viene a los latinos hablando en lengua nórdica, algo que te aseguro que hasta te causa un poco de ruido. Bien, ya vimos la primera opción. Ahora analicemos un escenario un poco más conflictivo. Este segundo mundo alternativo, la llegada de los vikingos a América, provoca un choque cultural y militar con las civilizaciones indígenas. Algo similar a la historia real, donde los vikingos tuvieron dificultades para establecerse debido a las resistencias locales. En este caso, las poblaciones indígenas no ceden tan fácilmente. Los pueblos indígenas, como los aztecas, mayas o los pueblos de la cuenca del Mississippi, tienen sus propias civilizaciones avanzadas y resisten ferozmente la invasión vikinga. Las batallas entre los vikingos y las civilizaciones indígenas son épicas, con ambos lados utilizando estrategias de guerrilla, tecnología avanzada, como los arcos compuestos de los nativos y las espadas y barcos vikingos, y magia psicológica para intimidar al enemigo. Este escenario podría resultar en una guerra de desgaste prolongada, donde, a pesar de las incursiones vikingas, los pueblos indígenas logran mantener su autonomía, pero con una influencia vikinga creciente en la región norteña de América.
Las tensiones entre las culturas podrían resultar en un intercambio violento de conocimientos, armas y tecnología que a su vez cambiaría la evolución de las civilizaciones indígenas. Acá los vikingos establecen pequeños enclaves en el norte y comerciarían con pueblos indígenas sin llegar a conquistar vastos territorios. Quizás se establezca una especie de coexistencia, donde la cultura vikinga y las culturas indígenas de América del Norte se fusionan lentamente, dando lugar a una nueva identidad híbrida. El cristianismo, el paganismo nórdico y las creencias indígenas podrían fusionarse en nuevas religiones locales. Este choque de culturas traería consigo una evolución más compleja de las civilizaciones en el continente americano, con posibles alteraciones en la llegada de los conquistadores europeos siglos después. Si los vikingos hubieran dejado su huella más fuerte, la historia de la colonización de América hubiera sido completamente diferente. Con ese escenario, y entrando al tercero y último, que también va más por algo similar a lo sucedido en la realidad, vamos a pensar un mundo alternativo con algunos detalles diferentes. En este tercer escenario, los vikingos no logran mantener un imperio duradero en América. Aunque logran establecer algunos asentamientos en las costas de América del Norte y América Central, las dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones geográficas, los recursos limitados y las tensiones con las poblaciones indígenas dificultan su expansión. Recuerda que están cambiando su vida y costumbres nórdicas, llamémosle clima con fríos intensos, por ejemplo, por días calurosos con climas tropicales, algo que al ser humano le lleva tiempo acostumbrarse. Además, los vikingos nunca logran crear una infraestructura fuerte que les permita resistir el paso del tiempo. La falta de un sistema de gobierno estable y la competencia interna entre facciones vikingas contribuyen a su eventual declive. Sin embargo, en su caída, dejan una influencia duradera en las futuras exploraciones. En este escenario, el continente sigue siendo habitado principalmente por los pueblos indígenas, pero la presencia vikinga crea una mezcla cultural que los europeos posteriores no pueden ignorar. El choque cultural y la historia de los vikingos podría ser una fuente de leyendas, mitos y tradiciones entre las poblaciones indígenas. Al final, cuando los europeos finalmente llegan al continente en el siglo XV, se encuentran con una América mucho más compleja, influenciada por la antigua presencia vikinga. Tal vez incluso algunas tribus indígenas hayan adoptado algunas prácticas vikingas, como el comercio de metales o el uso de ciertos tipos de embarcaciones. Aunque la presencia vikinga en América haya sido efímera, su impacto cultural habría dejado su huella de manera indirecta, alterando el curso de la historia. En fin, sin duda, cada uno de estos escenarios ofrece una visión fascinante de cómo podría haber sido un mundo en el que los vikingos no solo llegaran a América, sino que establecieran una presencia duradera. Desde alterar completamente el curso de la historia hasta mezclar de una forma compleja las civilizaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo habrías imaginado un mundo en el que los vikingos dominaran América? Si eres americano, ¿te imaginas capaz de hablar en su idioma hoy en día? Queremos leerte en los comentarios. Y no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Esto fue Efecto Ucronía. Nos vemos, amigos.